¿Cómo se llama nuestra serie que estamos viendo en ese tiempo? Impacto, ¿verdad? Impacto. Esta serie nació en el corazón del pastor, en el corazón de Pedro, ¿verdad? Para poder en esta noche poder depositar un poco más de lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas, ¿verdad? Entendiendo como impacto ese encuentro de Dios con el hombre. Amén, hermano. Usted no va a recibir mayor impacto en la vida que el que Cristo haya nacido en su corazón, que el que Cristo haya llegado a su vida. Amén. Impacto. Nosotros entendemos por impacto, hermano, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero es ese golpe, ese choque, ese impacto que tiene algo contra algo, ¿verdad, Jorge? Jorge dice amén, ¿verdad? Los que hemos sufrido algún accidente, hemos chocado o nos hemos caído, nos han pegado, hemos conocido lo que es un impacto. ¿Alguien se ha fracturado a causa de un impacto? Sí, ¿verdad? A causa de un impacto nos hemos fracturado. Yo recuerdo hace como 8 años, yo creo 8 o 10 años, me caí de la escalera, me rompí el piso de la órbita, me rompí el malar y me rompí el maxilar. Y eso fue un impacto tremendo, ¿verdad? Bueno, porque los impactos tienen ese potencial de dejar huella, de cambiar el rumbo o dirección y de cambiar tu atmósfera. ¿Ok? Un impacto, si tú no cambias en estas áreas, no fue impacto, diría el pastor, fue un rozón, ¿verdad? Fue un rozón. Ay, sí, el Señor como que pasó y como que me movió. Ah, sí, el sermón estuvo muy bueno. Oye, el hermano predica bien bonito, la hermana qué bonito habla, ¿verdad? Cuando tú te expresas así, lo que recibiste fue un rozón, ¿verdad? Pero cuando tú dices, hoy la palabra me confrontó y tengo que renunciar a esta actitud, a este pecado, a esta situación, tengo que cambiar, tengo que mover, tiene que cambiar de rumbo mi vida, entonces realmente la palabra impactó en el corazón. Porque es lo que hace la palabra, así como un impacto en lo natural deja huella, cambia el rumbo de algo o cambia la atmósfera de un lugar, así igual los impactos que Dios da a nuestra vida por medio de su presencia tienen que ocasionar algo en nuestra vida. Si no, nada más fue un rozón, ¿verdad? Y no, de rozones no vamos a vivir. Necesitamos ser impactados por la palabra del Señor. El efecto o consecuencia de un impacto depende de la fuerza y la intención con que se dé, ¿ok? Porque puede ser que, por ejemplo, alguien reciba un golpe, pero no es lo mismo recibir el golpe, por ejemplo, aquí en el hígado, a recibir un golpe aquí en el hombro, ¿verdad? Porque, bueno, y eso me dice el pastor, ¿verdad? A él le gusta el box y cuando meten el gancho al hígado, el contrincante se dobla, se cae y puede incluso perder la pelea, ¿verdad? Entonces, ese efecto, la consecuencia depende de la fuerza con que venga el impacto y la intención con la que se dé ese impacto. Y nosotros vemos cotidianamente entonces impactos, ya les dije, por ejemplo, cuando chocamos, cuando nos caemos, ¿verdad? Cuando tenemos algún accidente, pero también hay impactos que afectan a masas. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar del impacto ambiental a causa de la contaminación? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en estos días alergias, ojos llorosos, garganta irritada y mil cosas a causa de la contaminación? Ya se me fue la voz. A causa de la contaminación, porque es el impacto que ha dejado la contaminación en estos días que nos está afectando a todos. Amén. Por ejemplo, el impacto que ha tenido la información digital. Nunca, como en ninguna época de la historia del hombre, el ser humano ha tenido acceso a tanta información como el día de hoy. Antes, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que son contemporáneos míos, ¿verdad? Íbamos a la biblioteca y queríamos saber sobre un tema, teníamos que ir al archivero, encontrar los temas, buscar el libro, ir con el bibliotecario y decirle, ya encontré el libro que quiero, está en el estante 5, en la parte C, es el libro 35, ¿verdad? Y el señor iba, buscaba el libro, lo traía. Y si no, nos decía, no, ¿qué creen? No hay el libro, está ocupado, se lo llevaron. Y tenías que esperar a que lo regresaran. Ahora no, ahora todo es con el celular, ¿verdad? Clic y ya tienes la información de todas las cosas que quieras. Y eso ha provocado un impacto tremendo en nuestra sociedad. Hoy nuestros niños saben más que nosotros a veces, ¿ok? Entonces son impactos, los impactos digitales, ¿verdad? Y pueden afectar a toda una generación. Pero yo les decía hace un rato, el mayor impacto que el hombre va a recibir en la tierra
es haber conocido a Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque el Jesús en nuestras vidas, hermano, debe tener esta intención, que venga con tal fuerza y con tal intención el evangelio a tu vida, que realmente nos cambie. Porque si no, lo único que estamos haciendo es tener como una religión, tener como que vamos a, como que somos cristianos pero no somos cristianos, como que cambiamos pero no cambiamos, como que queremos pero no lo hacemos, ¿verdad? El verdadero impacto de la palabra del Señor en el corazón del hombre tiene que ocasionar que el evangelio deje huella, que cambie de dirección tu vida y que cambie la atmósfera que estás viviendo, para que pueda considerarse realmente un impacto sobre tu vida. Y yo te quiero contar una historia que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, te voy a contar dos historias, pero esa es la primera historia. Y te voy a contar la historia, tú la has escuchado en algunas ocasiones, es la historia del hombre cojo de nacimiento que estaba afuera del templo Betesda, ¿verdad? Y él tenía un propósito en la vida, ser cojo y pedir limosna, ¿verdad? Era lo que quería. Él esperaba que la gente le diera dinero. Él no esperaba sanar, él no esperaba encontrarse a Jesús, él no esperaba, bueno, ya después a sus discípulos, él no esperaba más que la gente le diera dinero, porque a veces la condición del hombre le conviene a para poder seguir con la misma forma de vida y resistirse al cambio. Pero ¿qué si viene un impacto a tu vida que cambie tu rumbo de vida? Amén. Entonces dice la escritura en Hechos 4, capítulo 4, Hechos 3, 6. Primero Hechos 3, 6. ¿Sí? Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Sabes? Pedro le decía a este hombre que se había encontrado pidiendo limosna. Él quería dinero, y Pedro le atiende a su necesidad y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabes? Necesitamos nosotros en nuestra vida tener algo para dar a las personas. Si Jesús realmente ha impactado tu vida, seguro tienes algo para dar a las personas. No podemos pasar por la vida sin dar algo a las personas. A veces decimos: es que no tengo dinero, pastora, es que no tengo el tiempo, es que no tengo recursos. Pero Pedro nos deja claro esto, que Jesús había impactado tanto en él que tenía a Dios en su vida. Y le decía a este cojo de nacimiento: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Su presencia en ti va a ser tan notoria como tú la llegues a manifestar cuando estás delante de las personas. Porque podemos decir que somos cristianos, pero si no manifestamos esa presencia delante de las personas, la gente muchas veces ni se va a enterar que somos cristianos. Hechos 4, ahora sí, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Pedro ha sanado a este hombre, le toma de su mano, le levanta y dice la escritura que sus pies son afirmados, sus tobillos son afirmados y él empieza a caminar. Incluso dice que empieza a adorar a Dios. Pero en el capítulo 4, mira lo que sucede. Hicieron entrar a los dos discípulos, los fariseos, ¿verdad? Y les preguntaron: ¿con qué poder o en el nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Ustedes quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo Cornerstone, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. ¿Sabes? El impacto que Jesús había tenido en la vida de Pedro y en la vida de Juan era tal su convicción
que el impacto que ellos daban a la vida de las personas era poderle dar la gloria a Dios. Porque ellos pudieron haber dicho, ¿sabes? Sí, ciertamente yo lo sané, oré por él y lo levanté, ¿sabes? Poderosa oración que hice en el nombre de Jesús. Pero no, él incluso les dice, el Jesús al que ustedes crucificaron, en el nombre de él lo sané. ¿Sabes? Cuando tú das, porque ellos dijeron, lo que tengo te doy, pero cuando tú das algo a alguien, tiene que llevarse la gloria a Dios. No podemos quedarnos con la gloria, tenemos que darle la gloria a Dios. Todo lo que hagas tú en el reino para Dios, tiene Él que ser glorificado y el nombre de Él ser reconocido. Esta historia de este cojo nos deja ver cómo la intención del hombre en su corazón puede ser una cosa, pero Dios tiene planes para las personas. A veces las personas te van a abrir la puerta y te van a pedir dinero, por ejemplo, como este hombre le pedía dinero, pero Pedro aprovechó esta puerta abierta para darle sanidad y darle salvación a un hombre que lo necesitaba. Así que, hermano, tenemos que estar muy atentos cuando alguien toque la puerta. ¿Sabes? Tal vez no nos van a pedir dinero, porque si nos piden dinero, tal vez tu respuesta más inmediata va a ser, no tengo. Pero le puedes decir, pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo te doy. Por eso es importante que nuestra vida esté llena de la presencia del Señor. Hace un momento cantábamos, ven, es Santo Espíritu, estamos listos, amén. Estamos listos y el Espíritu Santo, esa es una de las cosas más importantes y maravillosas que el hombre debe de saber, que tiene el Espíritu Santo en su vida para poder dar ese testimonio que necesitan las personas, que nosotros demos de que Jesús está en nosotros. Hermano, tú no vas a dar nada que no tengas. Pedro con esa convicción decía, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener esa misma convicción. A este grupo de fariseos se les hacía una cosa extraordinaria que hubiera sanado a un cojo de nacimiento. Y ellos se escandalizaban porque había hecho algo tan extraordinario. Pero, ¿sabes? Al mundo le va a parecer extraordinario lo que tú y yo ordinariamente hagamos. Tenemos que hacerlo de una manera ordinaria. ¿Sabes? ¿Por qué no orar por los enfermos? ¿Por qué no ayudar al necesitado? ¿Por qué no orar porque alguien tenga la salud, alguien tenga la puerta abierta? Por eso cuando alguien te mande una necesidad de oración, yo a veces pongo en este momento orando, porque es en este momento, lo que tengo te doy. ¿Sabes? Lo que tengo te doy. En este momento oramos por ti. En este momento te mando un audio. En este momento te hago una llamada. En este momento te dedico un tiempo, porque lo que tengo te doy. Hermano, tenemos que entender que todos hemos sido dotados con talentos, con recursos que Dios puso para nosotros, no como una meta, sino como el medio para que tú bendigas a otros. Amén. Incluso la información o cada vez que venimos a la casa del Señor y recibimos de parte de Él la instrucción divina, son palabras que Dios va a utilizar en tu vida y el Espíritu te va a recordar para que el día de mañana tú ayudes a otros. Y sabes, el día de mañana digas, este hombre me está pidiendo dinero. Pero como Pedro dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que Dios ha puesto en tu vida, la fe con la que tú dices tener, ¿verdad? Porque somos hombres y mujeres de fe, amén. Pues con esa fe vamos a orar por esa persona, con esa fe vamos a ayudar a esa persona, con esa fe vamos a dirigirnos, ¿sabes? Y nosotros tenemos que ser esa clase de personas que pueden bendecir a otros. Ellos decían, ¿con qué poder lo haces? Lo cuestionaban a Pedro, ¿con qué poder lo haces? ¿Sabes? Con el poder de Jesucristo, con el poder que me da el santo nombre de Jesús. Tenemos que entender, hermano, que el día que recibimos a Jesús, nos fue dado también un poder por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 1:13 lo dice así, que el día que conocimos del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos da el poder para poder hacer cosas extraordinarias, hermano. A los ojos de los hombres van a ser extraordinarias, pero nosotros tenemos que verlas como ordinarias. Es nuestra forma de vida, es la manera en que Cristo nos impactó. Para mí no es extraordinario mandar un audio de oración, para mí no es extraordinario orar por alguien, para mí es lo más ordinario, es lo que soy, es lo que tengo, es lo que doy. Amén. Por eso, hermano, la gente cuando recibe un audio que no es cristiana, sí o no se sorprende mucho de que hayas orado por ellos, porque se le pareció algo extraordinario. Y hay que aprovechar esa puerta que se abre. Gracias, porque cuando ves la necesidad de alguien,
por favor, apliquémonos en que lo que tengamos lo podamos dar a las personas. Amén. El impacto en la vida de Juan y de Pedro tuvo que haber sido algo glorioso, algo tremendo para que pudieran haber hecho eso. Y te voy a contar la historia de dos hombres que también tuvieron su oportunidad de tener presencia de Dios en su vida. Por favor, 1 Samuel 7, 1 al 2. Déjame, te pongo un poquito en contexto. Son los tiempos de Saúl, y está en guerra con los filisteos. Los filisteos se apropian del arca del pacto, el arca del pacto de Dios, y se la llevan. O sea, no saben ni lo que se llevan, ¿verdad? Pero se llevan el arca del pacto. Para el pueblo judío, el arca representaba la presencia del Señor. Imagínate que alguien te robe ahorita la presencia del Señor. Hoy no se puede porque está dentro de ti, ¿verdad? Pero en ese momento el arca representaba la presencia del Señor y se la llevaron a su campamento y la tuvieron allá 7 meses y les pasaron de todas las tragedias posibles habidas y por haber hasta que concluyeron que tenían que sacar el arca de su casa. ¿Sabes qué? Esto es algo que nos está causando mucho mal, mejor vamos a retirarla. Y en 1 Samuel 7:1 dice: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Es decir, los filisteos la mandan al campamento del pueblo de Dios y la mandan así en unos bueyes y la dirigen, dice allá que se vaya. Ya cuando llega, dice la escritura que llega a este lugar, a la casa de Abinadab, dice, y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuántos? Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermano, tenemos un hombre al que le ha sido bendecida su vida, trayendo la presencia de Dios a su vida. Y pasaron muchos días con el arca en su casa, dentro de su casa. Dice que pasaron y no pasó nada. Solamente lamento. Esta puede ser una historia nuestra, hermano. Que el arca de Jehová esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que no pase nada. Este hombre tenía 20 años con el arca en su casa y dice la escritura que en 20 años lo único que había habido en esa casa era lamento, era queja. Hermano, no sé si usted ha oído por ahí, pero ¿cuántos de nosotros siendo cristianos, teniendo la presencia de Dios, a veces lo que tenemos en nuestra boca es queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja? Pero este hombre la tuvo 20 años y no pasó nada. Y dice la escritura que después ya vienen los tiempos de David y David se acuerda del arca y quiere traer el arca de regreso a su ciudad. Y dice, ¿sabes qué? Ahora sí es mi tiempo. Quiero que el arca regrese a la ciudad, a mi ciudad, y quiero hacerle casa a mi Dios, que usted sabe la historia, nos acaban de predicar de ello, ¿verdad? La casa no se la pudo hacer David, la tuvo que hacer su hijo Salomón. Pero David, esta es su intención, esta es la intención que hay en el corazón de David, hacerle casa a Jehová, y quiere el arca de regreso. Entonces va, ¿a dónde? Con Abinadab, para traerse el arca, ¿ok? Para traerse el arca. Y ahora sí, quiero contarte la historia de este hombre. En 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. Vamos a darle hasta el 11. Va a leer un rato conmigo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaban a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, lo hirió Dios por aquella
temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Okay? Dice la escritura que, ve la diferencia, ¿verdad? Dice la escritura que cuando David quiere traer el arca, va y las toma de la casa de Abinadab, ¿verdad? Toma el arca de la casa de Abinadab y la va a llevar. Pero en el camino dice que los hijos de Abinadab, uno de ellos, Usa, sostiene el arca con su mano, cosa que no estaba permitida. Todo estaba mal. Para empezar, no tenía que haber sido transportada ni en carro nuevo ni en nada. Tenía que ser sujetada por levitas en sus hombros, ¿verdad? Eso decía la ley. Y haciendo esto, dice la escritura que Usa cae muerto. Pero aquí el punto, todo tiene una intención en el corazón de Dios. Van a pasar cosas en nuestra vida para que nosotros podamos entender la importancia de la presencia de Dios en ella. El arca no llega a casa de David, pero mientras el arca va a llegar a casa de David, dice la escritura que David decide dejarla en casa de Obed-edom geteo. ¿Okay? Un hombre que unos dicen que sí era judío, otros dicen que no era judío, pero como haya sido, ahí se estacionó. ¿Cuánto tiempo? ¿Muchos días? 3 meses. Abinadab, ¿cuántos años? 20 años, y no pasó nada, solamente el pueblo se lamentó. Dice la escritura que Obed-edom tuvo el arca en su casa 3 meses, y en 3 meses Jehová bendijo a Obed-edom y bendijo su casa. La importancia de tener la presencia de Dios en tu vida, haciéndote el bien. Hermano, tenemos que entender, la presencia de Dios está aquí. Ahorita cantamos un canto maravilloso, que el Espíritu de Dios se mueve. Hermano, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Esa es la presencia de Dios. Dios así lo dispuso para esta generación, que nosotros tuviéramos presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Esa es la presencia de Dios. 3 meses Obed-edom y fue bendecido él y toda su casa. De tal manera que él era prosperado y bendecido en todas las áreas de su vida, ¿sabes? Y llega David un día y le dice: ¿sabes qué, Obed-edom? Ahora sí, viene el arca, sigue el camino. Yo no sé usted, pero yo le hubiera cerrado la puerta a David. ¿Sabes qué? Yo de aquí no te llevas nada. A mí me está yendo tan bien con la presencia de Dios que no sale de esta casa, ¿verdad? Pero Obed-edom era un hombre cabal e íntegro en su corazón. Y dice la palabra del Señor que David finalmente se lleva el arca, pero también se muda con ello el corazón de Obed-edom. ¿Sabes, hermano? La presencia del Señor en nuestra vida tiene que ser de tal impacto que nuestro servicio a Dios sea el testimonio más fiel del impacto de Dios en nuestra vida. Porque es la manera en que nosotros le correspondemos a Dios por la presencia de Dios en nuestra vida. Obed-edom lo entendió perfectamente. Me has bendecido tanto y me has prosperado tanto que lo menos que puedo darte es mi servicio. Amén. Y dice la escritura que Obed-edom agarró sus chivas, ¿verdad? Y se fue tras el arca de Dios. Hermano, pero la decisión de que un hombre o una mujer decida amar a Dios y servirle y seguirle y vivir bajo su voluntad es realmente trascendental, porque no solamente estás decidiendo por ti, estás decidiendo por tus hijos y por los hijos de tus hijos, estás decidiendo por las generaciones que vienen, porque la presencia de Dios esté también en ellos. Por eso, hermano, las mamis jóvenes, ahorita que yo volteaba a ver a Brenda que trae a sus niños, Gloria que trae al nieto, a veces Carmen que trae a los nietos, de verdad, hermana, nada de lo que ustedes están haciendo va a quedar sin ese fruto, sin esa recompensa que el Señor quiere darles, porque Dios es un Dios generacional y Dios las va a bendecir. Así como bendijo a Obed-edom en 3 meses y bendijo su casa, la bendición alcanzó para mucho más de ellos. Amén, hermano. Dice la escritura
En Segunda de Crónicas 15. Perdón, Primera de Crónicas. Vamos a leer Primera de Crónicas 26, por favor. Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Obed-edom, dice la escritura, que se trasladó a donde está, a Jerusalén, a donde se habían llevado el arca. Y él quiso servir al Señor. Y dice la escritura que él se trasladó y con 68 hermanos de él también, no sé de dónde salieron tantos, pero así dice la escritura, servían al Señor en la casa de Jehová. Y mira esto, y los hijos de Obed-edom, Semanías, el primogénito, cuéntele, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Piultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Samaías, y ahora está hablando de sus nietos, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Samaías, el segundo hijo, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. ¿Te das cuenta? La trascendencia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. Esto es impacto, hermano. Esto es impacto. Lo otro es un rozón, ¿verdad? Como diría el pastor. Cuando la palabra no te cambia, cuando la palabra nomás la recibes y la palabra nada más entra por un oído y no sale por el otro, eso es un rozón. Cuando la palabra nos transforma y alcanza a cambiar nuestro destino y el destino de nuestros hijos y el destino de nuestros nietos, eso es un impacto. Y Dios quiere eso para nosotros. Todos nosotros, hermanos, somos Obed-edom en esta noche. Somos bendecidos. Hemos tenido la presencia de Dios mínimo 3 meses en nuestra vida. Algunos 20 años. Amén. Algunos 20 años como Abinadab. Pero es el momento de decirle, Señor, que me has bendecido tanto que no quiero omitir nada de lo que he recibido de ti. Y de lo que tengo, te doy. De lo que tú me has dado, te doy. Así como Pedro y Juan, de lo que tú les habías dado, te dieron. Así como Obed-edom, de lo que tú le diste, te dio. La mayor respuesta del impacto de Dios en nuestras vidas es nuestro servicio. Que podamos servirle. Dice la escritura que Obed-edom se trasladó a donde estaba el arca y dice que la hizo de portero y la hizo de músico porque tocaba también el arpa y tocaba en la octava, no sé qué sea eso, pero Obed-edom logró trascender con sus hijos y sus nietos. Esto es impacto, hermano. Que la palabra, que la presencia de Dios cambie el rumbo de nuestras vidas y el rumbo de la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Ponte de pie, hermano. Dice la escritura, y bendijo Jehová a Obed-edom. Y sabes, esta palabra, y bendijo Jehová a Obed-edom, es hablar bien de todo lo que iba a venir después para él. Porque bendecir es eso, hablar bien de. Y bendijo Dios a Obed-edom, es decir, habló bien de él. En ese momento yo me imagino a Dios hablándole de su primer hijo, de su primogénito, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo. Hablándole de sus hijos que iban a nacer, hablándole de que estarían en las puertas del templo, hablándole de que estarían como guardias, hablándoles de que estarían como músicos, como servidores de la casa del Señor. Jehová le habló todo lo bueno que vendría para ellos. ¿Sabes? Es momento de que de manera profética también hablemos bien de nuestras siguientes generaciones. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero un día van a ser papás.
y van a ser mamás, ¿verdad? Y por cuanto mamá, papá creyeron en que la presencia de Dios estaba para bendecirles y hacerles el bien, la bendición también es para ustedes. Y la bendición también es para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Amén. Así que yo te voy a invitar esta noche a que podamos orarle a Dios y decirle: Señor, ciertamente tú me has dado. Me has dado, Señor, más cosas de las que yo me hubiera imaginado, Padre. Y aunque al mundo le puedan parecer extraordinarias, Dios, la verdad es que tal vez yo he pecado de verlas tan ordinarias, Dios. Pero quiero tomarlas y de lo que tú me has dado, de eso mismo dar. De gracia recibimos, de gracia te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así como Pedro, así como Juan, Señor, se atrevían a hablar con denuedo, Señor, de la fe que tenían en ti por cuanto te habían conocido y se habían impactado sus vidas por ti, Jesús. Nosotros hemos recibido también de ti, Señor. Permítenos dar, Señor, al que lo necesite de lo que tú nos has dado, Señor. Extender nuestra mano y extender, Señor, nuestro brazo para aquel que lo necesite y poner nuestro hombro para aquel que quiera, Señor, tener un lugar para llorar o para, Señor, refugiarse, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ser la iglesia, Padre, que tú puedes, Señor, habitar en ella. Que tu presencia, Señor, se mueva de tal manera, Señor, que nuestra respuesta inmediata sea el servicio, sea el anhelo por tu casa, sea el anhelo por el servicio a tu nombre, Señor, sea por bendecir la vida de nuestros hijos, Señor. Porque, Padre, yo ruego y creo, Señor, que lo que tú nos has dado a nosotros trasciende, porque esto es impacto, Señor. Que lo que yo he recibido, Dios, y ha impactado mi vida y la está cambiando y transformando, puede cambiar la vida de mis hijos, de mis nietos, Señor, de las generaciones que vienen detrás de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego en esta noche, Padre, que la bendición del Todopoderoso sea sobre la vida de cada uno de tus hijos en este día, que puedan, Dios, verse rodeados de ti, Señor, sustentados por ti, Señor. Que nadie dude de tu presencia en su vida, que en medio de sus luchas, de las adversidades, de las situaciones adversas que cada uno pueda vivir, Señor, pueda saber, Señor, que el Dios en el que ha creído es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios omnipotente, y de esa misma grandeza depositado en nosotros para que podamos vencer, para que podamos creer y para que podamos levantarnos, Señor, y vencer toda adversidad y poder decirle al mundo que lo que Él nos ha dado ha sido para que le demos la gloria y la honra a Él, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma hoy nuestras vidas, Señor. Que tu palabra llene, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en nuestras vidas de tal manera, Señor, que nuestros cambios sean visibles, que sean permanentes, Señor. Que cambien el rumbo y el destino, Señor, de quien no va, Señor, al destino eterno, Señor. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús te ruego que sea, Señor, el poder de tu Espíritu Santo redarguyendo en nuestras vidas y en nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos enmendar el camino, que podamos servirte con un corazón puro y sincero, Señor, que podamos llenar, Señor, tu trono de una alabanza, Señor, que suba hasta los cielos, y que el servicio que te demos en esta casa, Señor, Padre, sea, Señor, de tu agrado, Dios. A ti, mi Dios, te damos, papá, toda la gloria y toda la honra, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.